Hola a todos, mi nombre es Ámbar y yo voy a ser la anfitriona para el webinar del día de hoy. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Por favor, si hay algún tema de audio, siéntanse libres para utilizar el chat. El webinar del día de hoy se llama Contabilidad Avanzada de Viajes, Transacciones y Reportes. La audiencia es para todos los usuarios y la duración puede ser entre 45 y 60 minutos dependiendo de la cantidad de preguntas que abordaremos al final de este webinar. Los temas a cubrir: agregar varios viajeros principales y subviajeros, dividir el costo del viaje completo o de servicios individuales entre viajeros principales y subviajeros, administrar múltiples monedas a nivel del servicio, agregar un paquete mayorista de INC o de hospedaje con subservicios, distribuir el costo de manera uniforme con el asistente de distribución de costos, crear diferentes cotizaciones, personalizar y agregar términos y condiciones a las facturas y realizar un seguimiento de los pagos directos a los proveedores. Asimismo, revisar todos los datos transaccionales y los informes de exportación. Como objetivos de aprendizaje tenemos que después de esta capacitación deberíamos tener una comprensión completa de todo lo que es el proceso de creación de viajes y el seguimiento de contabilidad de viajes, incluidas las funciones avanzadas. También deberíamos tener una comprensión clara acerca de generar y leer los informes transaccionales y de rendimiento, que no estará cubierto en este webinar. No habrá capacitación básica de Travel Conta para asesores ni tampoco capacitación a usuarios administrativos. Dicho esto, vamos a ir al demo de la plataforma. Ok, como les comenté, por favor siéntanse libres de utilizar el chat, ya sea para cualquier pregunta o si tienen algún problema y no me escuchan. Ok, yo voy a apagar mi cámara para que no interfiera mientras estoy dando la explicación en el demo. Ok, primero nos vamos a ir directamente al módulo de viajes, ¿ok? Para hacer un resumen muy breve, acá tenemos todas las opciones para crear un nuevo viaje, ¿ok? Acá puedes ver tus viajes o todos los viajes dependiendo de qué tipo de perfil tengas. Acá puedes filtrar según el estatus en el que se encuentren los viajes. Acá tenemos opciones avanzadas que incluyen todas estas de acá o tenemos la búsqueda general. Igualmente siempre podemos limpiar los filtros. Vamos a proceder entonces a crear los viajes. Entonces, yo siempre recomiendo que coloquen nombres que sean fáciles para ustedes de recordar, ¿ok? Ok, el viajero principal es Marianela, ¿ok? Recuerden que en Travel Conta podemos linkear, ¿ok? Hacer match con diferentes perfiles. Por ejemplo, si Marianela siempre viaja con las mismas personas, porque viaja con la misma familia, ¿ok? Nosotros podemos linkear esos perfiles de manera de que cuando vamos a agregar el viaje sea mucho más fácil. Yo acá voy a decir que Marianela va a viajar con Víctor, ¿ok? Y luego tengo la fecha tentativa del viaje. Recuerden que esto es algo completamente opcional. Y tenemos también lo que es la plantilla de lista de tareas que ya ha sido creada previamente en el inicio. ¿Ok? Entonces, yo acá voy a utilizar la que dice webinar. ¿Ok? Le doy a continuar y, por ejemplo, acá veo que tengo esta tarea. ¿Ok? Yo puedo agregar, por ejemplo, llamar al cliente, ¿ok? Y puedo agregar fecha de vencimiento. Le doy a confirmar y crear y ya estamos dentro del viaje. Como se ha comentado anteriormente, en el tablero se va a ir creando una especie de resumen de todo lo que ustedes van haciendo en su viaje, ¿ok? Entonces se va a ir alimentando de toda la información que ustedes entren en este viaje, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos acá diferentes áreas que las vamos a ver ya al final, porque ahorita está básicamente vacío, ¿ok? Les quiero recordar lo importante que es el ID del viaje. Siempre que ustedes quieran
reportar algún tema, algún problema que tengan con el viaje, es muy importante que nos envíen el URL o un captura de pantalla, ¿ok? Que incluya este número. Vamos a ir a la parte de clientes. Entonces acá ustedes pueden manejar sus grupos, ¿ok? Por ejemplo, el main traveler o viajero principal es aquel que está encargado del pago, ¿ok? Es con el que ustedes se van a dirigir y a nombre de quién van a salir las facturas. Entonces, ustedes pueden agregar cuantos viajeros principales deseen, ¿ok? Pueden ser 20 viajeros principales, los que ustedes quieran, ¿ok? Y pueden agregar la cantidad de subviajeros que deseen también. Entonces, en este caso yo tengo un solo subviajero, pero voy a agregar dos viajeros principales más. Fania, ¿ok? Y voy a agregar a Alexis, ¿ok? Entonces, le doy a agregar clientes y acá podemos ver que se pueden agregar cuantos viajeros principales deseen. Si yo deseo agregar un subviajero, por ejemplo a Estefanía, yo puedo decir que con ella va a viajar Aura también y la agrego como cliente, ¿ok? Igualmente, si yo deseo eliminar algún cliente de acá, siempre puedo hacerlo. Igualmente ustedes pueden jugar acá con este tema del zoom dependiendo de la resolución de su pantalla, ¿ok? Entonces, acá siempre podemos ver la información del cliente, podemos retirar al cliente del viaje, ¿ok? Luego nos vamos a la parte de servicios. Entonces, en Travel Contact podemos agregar servicios de dos formas. Podemos agregarlo a través de un GDS, ¿ok? Con un código SABRE, con un PNR, ¿ok? Y esto va a traer toda la información de Sabre. Esto si ustedes tienen la integración con su agencia. Si no, podemos agregar el servicio desde acá. Entonces, yo voy a empezar, ¿ok? Agregando un vuelo, ¿ok? Acá es muy importante que agreguen el número de confirmación. Yo voy a decir que todos van a tomar este vuelo, pero si no, ustedes pueden destilar, ¿ok? Inclusive acá pueden agregar viajeros principales. Yo voy a decir que es American Airlines, ¿ok? La fecha de salida, voy a decir que es el 1 de septiembre, ¿ok? Acá ciudad de origen, voy a decir que es Miami, y la ciudad destino, que es New York. Ok, listo. Luego también vengo para acá y agrego lo que es la información del costo, ¿ok? Entonces, acá yo voy a poner que es pago a la agencia. Pago a la agencia quiere decir que ustedes reciben dinero del cliente, es decir, ustedes le facturan al cliente y luego ustedes pagan al proveedor, ¿ok? Entonces, fíjense que tenemos ya tres viajeros principales acá, ¿cierto? Que son los que van a estar encargados del pago. Entonces, fíjense que acá tenemos lo que es el asistente de distribución de costos. Esta es una opción que es bastante amigable, ya que si tú deseas dividir el costo exactamente entre los tres viajeros principales o la cantidad que allí tengan en el viaje, se puede hacer. Entonces, yo voy a decir para este ejemplo que sí, ¿ok? Le doy a siguiente, ¿ok? Y fíjense, yo voy a decir que es bruto, ¿ok? El costo total, voy a decir que son 6.000, ¿ok? Y fíjense cómo me los divide, ¿ok? Si yo, por ejemplo, quiero agregar un markup, ¿ok? Por ejemplo, de $300, fíjense cómo me suma los 2.100 para cada viajero, ¿ok? Igualmente, si yo deseo colocar que tiene algún porcentaje, ¿ok? Y fíjense cómo todo está incluido dentro del monto, ¿ok? Le puedo dar a confirmar y guardar. Entonces, fíjense, yo acá puedo ver que esta es la base, ¿ok? Este es el markup, ¿ok? Y este es el costo total. ¿Por qué? Porque el markup siempre es algo adicional que se va a agregar a la tarifa base, ¿ok? Y esto por lo general se usa
Evidentemente solamente cuando es pago a la agencia. Ok, puede ser como un planning fee, ok. Entonces acá le doy a agregar servicios. Ok, si ustedes desean ver acá el costo, ok, esta es la deuda del cliente, ok, 2100. Esta es la deuda que yo tengo con el proveedor, ok. Y fíjense que ya está en propuesta. Entonces, yo puedo venir acá, confirmar y facturar ahora o confirmar y facturar más tarde. Si le doy a confirmar y facturar ahora, ok, yo puedo cambiar acá fechas de expiración, de vencimiento, ok, y le voy a dar a crear. Inclusive pueden agregar algún descuento. Listo, ya tengo confirmado, como pueden ver, me aparece el signo acá de la factura, ¿ok? Entonces, ustedes si tienen, digamos, quieren ver algún número de factura, ¿ok? Pueden hacerlo desde acá, tan solo colocándose aquí. Y desde acá también podemos ver todo lo que son los costos de cada uno de los viajeros principales. Luego me puedo venir a la parte de pagos, facturas de clientes. ¿Ok? Y acá voy a tener lo que es el total facturado, el total del markup, ¿ok? Yo no he pagado nada, no he reportado ningún pago, por lo tanto va a estar en cero, pero acá podemos ver toda la información de las facturas, ¿ok? Entonces fíjense, acá es donde ustedes pueden ver, editar o eliminar la factura, inclusive la pueden descargar como PDF, ¿ok? Para luego ustedes proceder a enviárselas a sus clientes. ¿Ok? Entonces, si yo quiero ver o editar, fíjense que acá tengo la factura. Yo igualmente acá la puedo descargar, ¿ok? Si yo deseo cambiar la fuente, si deseo cambiar el color, si deseo editar el logo, ¿ok? Algún detalle del cliente, ¿ok? Y agregar los términos. Los términos tiene que agregarlo el admin, ¿ok? De su agencia previamente para que puedan aparecer acá. Por ejemplo, yo voy a colocar preestablecido por agencia, ¿ok? Y voy a colocar, por favor, incluir en todos los invoices. Ese es el título, ¿ok? Y acá está. Como pueden ver, le puedo agregar términos cortos. Si desean, acá pueden agregar con términos extendidos, ¿ok? La factura no se envía directamente, eso es importante tenerlo en cuenta, sino que deben descargarla ustedes previamente para luego poder ser enviada al cliente, ¿ok? Me regreso para acá, vuelvo a la lista de facturas, ¿ok? Y nos vamos a ir a la parte de pagos de clientes, ¿ok? Entonces, ¿cómo reportamos un pago? Fíjense que tengo cero pagos informados, ¿ok? Yo voy a venir para acá y voy a decir que Alexis me pagó, ¿ok? Yo recibí ya el dinero de Alexis, yo como agente quiero reportarlo y fíjense que tengo la opción de cliente de la agencia. No tengo la de abajo porque no he creado ningún servicio de pago al proveedor, solamente del cliente de la agencia. Vengo para acá, ¿ok? Voy a decir que fue Alexis, que la recibí hoy. El método de pago, voy a decir que fue una transferencia bancaria hecho y que Alexis me pagó los 2100. Si ustedes desean agregar más información, todos estos campos son opcionales. Le doy a continuar, ¿ok? Y fíjense, acá es bastante sencillo porque tengo un solo servicio, ¿verdad? Que es el de vuelo. Pero si tuviera varios servicios, yo puedo asignarlo al servicio que yo desee, siempre y cuando sean servicios que hayan sido creados con pago a la agencia. Entonces yo vengo para acá y en efecto reporto los 2100, ¿ok? Ya asigné completo y le doy a realizar pago. Entonces, si vamos a factura de clientes, van a observar que me aparece como cero pagado. Esto es porque los administradores de su agencia deben reportar este pago como back office, ¿ok?
Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Eso es algo que viene en el webinar de administradores que no se da hoy, ¿ok? Pero para que sepan que eso es muy importante. Fíjense que back office está en cero, ¿ok? Sin embargo, yo acá sí tengo que asigné $2.100 a un servicio. Igualmente, ¿ok? Pueden hacer con el resto de los viajeros principales, ¿ok? Yo puedo decir que Estefanía me pagó los 2.100 también, o inclusive pueden asignar solamente una parte, ¿ok? Y le doy a continuar, es el mismo procedimiento, 2.100 y realizo el pago, ¿ok? Y así puedo ir, ¿ok? Haciendo con cada uno de los clientes. Luego nos vamos a ir a la parte de servicios nuevamente y les voy a enseñar a cómo agregar un hotel. Si vengo para acá, me meto en hospedaje, ¿ok? Coloco cualquier número de confirmación. Recuerden que acá ustedes pueden agregar más viajeros principales e inclusive pueden destilar si hay alguno que no va, ¿ok? Luego acá voy a colocar que es este Marriott, ¿ok? Acá pueden agregar más comentarios, pueden etiquetar los servicios, ¿ok? Estas etiquetas debe crearla previamente el administrador, ¿ok? Nosotros como agentes no podemos agregarlos, pero si ustedes desean que su administrador lo agregue, ¿ok? Él lo puede hacer desde administración de la agencia. Por ejemplo, si yo quiero poner que es un servicio VIP, ¿ok? Luego, en la fecha de entrada, voy a decir que es el 1 de septiembre y que la fecha de salida es el 7. ¿Ok? Acá tenemos la opción de ver las habitaciones y de agregarlas. Entonces, yo puedo decir que esta es una suite, ¿ok? Puedo decir que es una suite junior, agrego un número de confirmación y voy a decir que esta es para Víctor, ¿ok? Luego acá yo puedo decir que es una doble, ¿ok? Por ejemplo, suite doble, ¿ok? Aquí tengo el número de confirmación y puedo decir que esta es para Estefanía y para Aura, ¿ok? Y así sucesivamente pueden hacer con todos sus clientes y pueden irlas guardando. Y cuando deseen verlas, pueden hacerlo desde acá. Luego vamos con la información de costo, ¿ok? Entonces fíjense, para la información de costo voy a poner que es pago a proveedor, ¿ok? Y no voy a hacer uso del asistente de distribución de costos, sino que lo puedo hacer de forma manual, ¿ok? Entonces yo puedo venir para acá, decir que Marianela va a pagar 1.000, que Estefanía va a pagar 1.500 y que Alexis va a pagar 1.000, ¿ok? Esto es de forma manual. Si no desean hacerlo aquí, también pueden hacer uso del asistente, ¿ok? Voy a decir que sí, que los quiero reemplazar y le pueden decir que no lo van a distribuir equitativamente, ¿ok? O equivalentemente, sino que como cada costo es diferente y le doy al siguiente. ¿Ok? Entonces fíjense como acá ya tengo todo lo que es, disculpen, lo que yo había marcado previamente. Sin embargo, yo puedo colocar acá. ¿Hay una comisión a recibir del proveedor? Sí. Y agrego acá este porcentaje. ¿Ok? Entonces fíjense cómo me agarra la comisión de forma automática. Por lo que de verdad yo siempre aconsejo que hagan uso del distribuidor de costos, que de verdad es muchísimo más sencillo y práctico. ¿Ok? Igualmente, si desean aquí agregar algún tipo de información, le doy a confirmar y guardar. Luego tenemos la parte de subservicios. Entonces, fíjense, este es el costo total del paquete, 3.850, ¿ok? Por lo tanto, yo no he asignado nada, ¿ok? Porque no he agregado ningún servicio, es decir, tengo intactos los 3.850. Pero si yo quiero agregar un subservicio, vamos a decir un restaurante, ¿ok? Yo voy a poner que
es un restaurante de sushi, ¿ok? Que ellos van a ir el 6 de septiembre, ¿ok? Este es el número de confirmación y acá puedo agregar cualquier cantidad de comentarios que desee, incluso pueden agregar documentos, ¿ok? Entonces le voy a dar acá, agregar subservicio y ahora sí puedo agregar la tarifa base. Entonces fíjense lo que yo les comentaba, yo tengo todo esto para agregar subservicio. Entonces yo voy a decir que el restaurante van a ser 500, disculpen, $500. Fíjense que yo no puedo decir 5.000. ¿Por qué? Porque el costo del paquete es este. ¿Ok? Entonces aquí lo guardo. Y así pueden ir agregando subservicios. Por ejemplo, si ustedes desean agregar un transporte, ¿ok? Tipo de alquiler, ¿ok? Tipo de vehículo, pueden decir carro, ¿ok? Regresar al mismo lugar. Acá pueden agregar un número de confirmación. La ciudad, decimos que es New York, ¿ok? Esta es la fecha de recogida. Esta es la fecha de entrega, ¿ok? Y acá pueden agregar, pues, digamos, toda la información que ustedes deseen. Y voy para acá. Entonces yo voy a decir que esto va a costar $2.000, ¿ok? Guardo y fíjense cómo todo esto se va a ir modificando, ¿ok? Yo acá ya puedo agregar los servicios, ¿ok? Y fíjense cómo la etiqueta que yo le agregué al servicio, fíjense cómo me aparece acá, ¿no? Que es un servicio VIP. Luego tengo los dos subservicios que agregué, veo que todo está ok, son los 3 viajeros principales y acá simplemente confirmo el servicio. ¿Por qué? Porque acá no me va a crear ninguna factura porque es pago al proveedor, ¿ok? Luego tenemos las opciones, fíjense, si ustedes tildan esto porque son dos servicios más, pero si ustedes tildan, ¿ok? Pueden crear cotizaciones de todos los servicios que estén aquí, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo voy a crear una cotización, ¿ok? De ambos servicios. Acá tienen la opción de ocultar el proveedor, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes quieren poner hospedaje, toda la familia, ¿ok? Acá esto varía dependiendo del viajero principal que deseen que se encuentre aquí en esta cotización, ¿ok? Porque recuérdense que puede haber actividades que no todos los viajeros principales hagan. Por ejemplo, ustedes pueden agregar una actividad de kayak y puede ser que Aura no la haga, o en este caso Marianela, que es un viajero principal. Entonces, por eso es que puede que varíe, ¿ok? Pero, bueno, acá yo voy a dejar a Estefanía, porque acá en teoría todos van a agarrar los mismos servicios, ¿ok? Y acá pueden agregar un impuesto de venta y acá pueden agregar un descuento. Le voy a dar a crear, ¿ok? Y fíjense, si yo quiero ver y enviar a mis clientes estas cotizaciones, me vengo a la parte de documentos, a la parte de cotizaciones, ¿ok? Y fíjense que acá las tengo, ¿ok? Ustedes acá pueden eliminar el servicio de esta cotización si ustedes desean o la información de costo. Entonces, fíjense, si yo la quiero editar, ¿ok? Yo me vengo para acá, ¿ok? Y yo puedo editar, como les comenté, al viajero. Porque bueno, de repente ya la descargué, se la mandé a Estefanía, pero desea ahora enviársela a Alexis, ¿ok? Lo pueden hacer acá. Igualmente también pueden ver la cotización, ¿ok? Fíjense, acá es igual que una factura, es decir, la puedo descargar detallada, no detallada, ¿ok? Le puedo cambiar el nombre, por ejemplo, si yo no quiero que diga cotización, sino quiero que diga quote, decirle, ¿ok? Detalles del cliente lo tengo acá. Acá igualmente tengo la opción de ocultar o no el proveedor, ¿ok?
Acá ustedes pueden colocar, en dado caso, si es que el cliente pagó, ¿ok? Si no, esto pueden omitirlo. Igualmente pueden eliminar, ¿ok? Si desean este servicio. Y fíjense que acá yo puedo también colocar todos los que son los términos, ¿ok? O sea que ustedes en las cotizaciones también van a poder agregar términos. Luego regreso a la lista de cotizaciones. Les quería comentar que nosotros tenemos declaraciones de viaje. Las declaraciones de viaje son simplemente resúmenes, ¿ok? De todos los cambios que yo voy haciendo a nivel del viaje. Y ustedes pueden ver diferentes versiones, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero ver a Alexis, ¿ok? Fíjense que estas solamente las puedo ver. ¿Por qué? Porque ellos se van actualizando cada minuto. Entonces, y con cada cambio. Entonces, por ejemplo, yo acá, si la quiero, digamos, descargar, yo la puedo descargar con detalles de costos, ¿ok? Entonces, fíjense, así se ve lo que es una declaración de viaje, ¿ok? Si ustedes, esto básicamente es para ustedes tener, digamos, como un resumen de todo lo que se va realizando en el viaje, ¿ok? De si, por ejemplo, el cliente ha ido pagando, cómo se refleja todo eso en la declaración de viaje. Recuerden, muy importante, que para que esa información contable se refleje, debe ser confirmada previamente por back office. Si back office no ha confirmado, aquí aparece como que el cliente no ha realizado ningún pago. ¿Ok? Luego tenemos todo lo que es la parte del itinerario. Ok, entonces Travel Contact va a crear un itinerario de forma automática. ¿Ok? Para cada uno de los viajeros. Lo pueden ver general o lo pueden ver particular. ¿Ok? Por ejemplo, si yo solamente quiero ver a Estefanía, ¿ok? Y acá puedo descargar el resumen, que es con costos o sin costos, ¿ok? Y lo puedo enviar con costos o sin costos. Luego, también tenemos integración con dos apps que son de itinerario, ¿ok? Tenemos UMAP y Travelify. Entonces, ¿cómo funcionan estas integraciones? Simplemente yo le doy a crear itinerario en Yuma y toda la información del itinerario de Travel Contact se va a cargar automáticamente en Yuma, ¿ok? Igualmente con Travelify. Si alguno de ustedes está interesado en esta integración, por favor no duden en contactarme a support@travelcontact.com, ¿ok? Y con todo el gusto le daremos más información al respecto. Luego, volviendo a la parte de pagos, si ustedes, por ejemplo, quisieran reportar, ¿ok? Fíjense que ya yo tengo la opción de reportar del cliente a la agencia o del cliente al proveedor, ¿ok? Puede ser que el cliente haya pagado al proveedor directamente, ¿ok? Por ejemplo, Alexis, ¿ok? Este es el monto adeudado, es decir, que él pagó por transferencia bancaria que fue hecho y el monto 3.100. Ok, yo le doy a continuar y me va a aparecer acá la tarifa y cargos. Bueno, dependiendo de lo que desee colocar acá, yo por ejemplo puedo colocar 1.000, ok, o tengo este actual sin asignar también. Y por ejemplo, si yo deseo colocar, ok, 3.100, ¿ok? Ya no tengo saldo total y así sucesivamente, ¿ok? Simplemente para comentarles esto acá rápidamente. Igualmente, les voy a enseñar a cómo crear un servicio, ¿ok? Cómo agregar un servicio en otra moneda, ¿ok? Voy a agregar un restaurante. Importante, agrego el número de confirmación
Recuerden que si desean destilar a cualquiera de los viajeros, pueden hacerlo acá. Proveedor, voy a decir que es una pizzería. ¿Ok? Ok, y aquí puedo agregar más comentarios, etiquetas del servicio, ¿ok? Agregar archivos. Acá puedo decir que va a ser el 4 de septiembre, ¿ok? Que ellos van a ir a este restaurante y me vengo acá a lo que es la información del costo. Entonces, acá tenemos lo que es la moneda. Fíjense, algo muy importante que les quería comentar es que la moneda, esa va a agregarse, ¿ok? Tienen que ser agregadas previamente. A ver, por default va a aparecer el dólar americano, ¿ok? Pero si ustedes tienen clientes en Canadá, en Europa, en otras partes del mundo, el admin puede agregar esas monedas desde administración de la agencia, ¿ok? En mi caso, pues yo solamente utilizo euros o dólares canadienses. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero crearlo en euro, ¿ok? Puedo hacerlo desde acá. Voy a decir que es pago al proveedor, es decir, pago al proveedor es que yo no creo una factura, ¿ok? Sino que ya sea que yo pague al proveedor con la tarjeta de crédito del cliente o que el cliente pague directamente al proveedor, ¿ok? Entonces, fíjense, acá tenemos, vamos a suponer que aquí es 100 euros, ¿ok? Fíjense cómo esto va cambiando. Acá podemos agregar 100 euros más y 100 euros más, ¿ok? Igualmente pueden hacer uso de todo lo que es el asistente de distribución. Por ejemplo, acá pueden colocar, yo voy a poner que es el 10% de comisión. ¿Ok? Y igualmente, y le puedo dar a lo que es agregar servicios. Algo también importante mencionar es que ustedes pueden agregar cuantos servicios más deseen, ¿ok? Pueden crearlos todos de forma simultánea. Y le doy a agregar servicios. Fíjense, acá lo tengo. El monto de arriba siempre va a ser en la moneda base de su agencia, es decir, que serían dólares americanos en este caso, y abajo se va a ver reflejado el monto en euros, ¿ok? Esto se da con una tasa, pues digamos, ya sea que coloquen que sea la tasa que tiene conexión automática con Travel Contact, o sea que ustedes deseen asignar la tasa de cambio de forma manual. Eso depende de lo que su administrador desee y de cómo configure cuando agregue la moneda. ¿Ok? Entonces acá podemos ver igualmente el costo cada uno por viajero. ¿Ok? Y acá confirmo el servicio. Ok, de forma rápida mencionarles que todo lo que es relacionado a comisiones está en la parte de ingresos, ¿ok? Entonces, fíjense, este va a ser el total de mi comisión, ¿ok? Este es el porcentaje de comisión. No se ha recibido ningún tipo de comisión porque el administrador o asistente tiene que reconciliar las comisiones, ¿ok? Y acá yo puedo ver. Por ejemplo, esta opción de ingresar comisión no me sale al menos que yo sea administrador. Acá puedo ver todo lo que son los pagos de comisiones e inclusive puedo ver lo que es la información del servicio. Luego acá rápidamente recordarles que como agregamos notas al principio, ¿ok? Ustedes las pueden ver acá. Fíjense si yo ya completé pues las tareas, siempre puedo agregar más, ¿ok? De forma manual, ¿ok? Por fecha, la puedo ordenar, puedo eliminar la lista, ¿ok? Esta también las puedo borrar. Acá podemos agregar documentos adicionales y aquí son notas, por ejemplo, 4 puertas, ¿ok? Y le doy a agregar.
Y luego tengo lo que es la parte del registro de cambios, ¿ok? Todos los cambios que ustedes vayan realizando en el viaje se van a ver reflejados acá. Igualmente, si me voy a la parte del tablero, fíjense cómo cambió. Ya tengo lo que es la fecha de inicio y de fin, ¿ok? Ya tengo reflejado acá el total de los servicios, ¿ok? Puedo ver cuáles son mis clientes. Tengo un cliente que es menor de edad, ¿ok? Tengo aquí las opciones de los correos de los distintos viajeros principales. Tengo lo que es el costo total del viaje, ¿ok? De las comisiones esperadas. Tengo lo que son las facturas pendientes, ¿ok? Ninguna de estas facturas ha sido pagada, ya que solamente se ha reportado el pago, más back office debe confirmarlo previamente. Y luego tengo lo que es la parte de pagos, ¿ok? Del cliente al proveedor, del cliente a la agencia o de la agencia al proveedor. Luego tengo lo que es el módulo de transacciones. Entonces, para el módulo de transacciones tenemos lo que es el reporte de servicios, ¿ok? Todos los servicios, todos los que ustedes agreguen en Travel Contact se van a ver reflejados acá. Entonces, ustedes pueden ver cuánto ha sido el monto confirmado, ¿ok? El de la comisión. Y acá ustedes, dependiendo del perfil, pueden ver, por ejemplo, en mi caso, yo me voy a ver solamente a mí, ¿ok? Ya que escribí Ámbar acá. Y si yo quiero ver todos los servicios que yo he agendado desde septiembre del año pasado hasta ahorita, y lo quiero exportar, simplemente le doy aquí y va a generar un archivo de Excel. ¿Ok? Luego voy a tener lo que es el reporte de comisiones, ¿ok? Que son las comisiones no recibidas, ¿ok? Acá son las comisiones que, digamos, ya el servicio se confirmó todo, pero bueno, la agencia no ha recibido esas comisiones aún. Siempre puedo exportarlas. Estas son todas las comisiones que mi agencia no le han pagado. Luego tengo las no pagadas. Las no pagadas es cuando, aunque la agencia ya recibió el pago o de las comisiones, no le ha pagado a la gente como tal, ¿ok? Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, estas son las comisiones que me deben a mí y yo la puedo exportar. Luego tengo lo que son las comisiones de pago a la gente, ¿ok? Entonces, fíjense, si yo quiero saber, por ejemplo, todas las comisiones que a mí me han pagado desde julio hasta la fecha, le doy acá y puedo exportar toda esta información. Luego tenemos la parte de reportes, ¿ok? Entonces, en la parte de reportes tenemos cuatro opciones disponibles: la de montos, la de servicios, la de agentes y la de clientes. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, por año, ¿ok? Fíjense, acá puedo ver todo lo que es el monto bruto de lo que yo he vendido en 2023, cuál ha sido la comisión mía, la comisión de la agencia. Ok, aquí tengo diferentes informaciones. Acá está la parte de servicios. Igualmente pueden ver acá, por ejemplo, si yo deseo ver cuáles han sido en hospedaje, en vuelo, ok, por ejemplo, mis ventas, la mayoría de mis ventas ha sido en la parte de vuelos, ok. Acá tengo comisión esperada, comisión de agencia. Acá como agente, igualmente pueden ver, por ejemplo, en el caso de Ámbar, ok, si yo deseo generar un reporte de una determinada fecha a otra, puedo hacerlo desde acá. Por ejemplo, si yo quiero ver cuál ha sido la comisión recibida, acá también pueden exportarla. Igualmente la comisión pagada, e igual con los fees de la gente. Y en clientes podemos ver todo lo que es la parte de tus clientes como tal. Por ejemplo, si quieres saber cuáles son las edades, ¿ok? Si quieres saber cuáles son las compañías, en dado caso que tuvieran, nacionalidades, ¿ok? Por ejemplo,
O si quieres ver, esto sí como administrador, si tú quieres ver cuál es el agente que tiene más clientes creados, puedes verlo aquí, ¿ok? Perfecto, entonces bueno, esto ha sido todo. Ok, quería recordarles que tenemos el botón del centro de ayuda, ok, actualmente lo estamos actualizando porque bueno, hemos tenido muchos cambios en la plataforma en los últimos meses, pero siempre pueden consultarle, de verdad que tienen muchos artículos útiles, imágenes, videos y también tenemos desde acá se pueden inscribir para otros webinars, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá tenemos los webinars y desde acá pueden registrarse, ¿ok? Y acá tenemos las diferentes opciones. Ok, quería mencionarles rapidito cuáles son los webinars que tenemos disponibles. El de inicio rápido, conozca Travel Contact, el de Travel Contact para administradores, el de introducción a viajes, transacciones, informes, informe y contabilidad avanzada de viajes. Y tal como le comenté, tenemos nuestro centro de ayuda, tenemos el widget de ayuda, que es el que se encuentra aquí, ¿ok? Y luego siempre se pueden poner en contacto con nosotros, ¿ok? A support@travelconta.com y bueno, estaremos encantados de ayudarlos.